Si te pasa como a mí que no tienes mucho tiempo y tienes que elegir entre crear contenido o hacer streaming, no te preocupes porque hoy tengo una solución muy práctica. Te voy a enseñar a configurar OBS para que puedas crear clips mientras haces tus transmisiones en vivo y ya con esto puedas editarlos y subirlos a tus diferentes redes sociales. Como único requisito vamos a necesitar iTunes Vertical y esto es para crear clips ya en formato vertical y esto nos ahorre mucho tiempo para editarlos y subirlos a las redes. Así que descárgalo desde la página oficial, instálalo y ya después vamos a ir a OBS. Aquí en OBS ya tengo configurado todo lo que uso para hacer streaming, por ejemplo tengo mi juego, mi cámara y también tengo configurado ya iTunes Vertical. Si quieres saber cómo configuré todo esto, te dejo aquí mi video donde explico cómo hacerlo a detalle. Una vez que estamos aquí, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra configuración. Para eso vamos a ajustes y después vamos a ir aquí a salida. Y vamos a ir a la pestaña de buffer de repetición y aquí tenemos que habilitarlo si es que no lo tienes activo y también tenemos que darle un tiempo a los clips. Esto es cuánto tiempo queremos que se grabe. Yo generalmente dejo 60 segundos para que el clip me dé tiempo de editarlo y si pasa algo gracioso pues capturarlo en su totalidad, aunque tú puedes poner el tiempo que desees. Una vez que ya lo activamos y pusimos el tiempo que queremos que dure, vamos a ir aquí a grabación. Esto es lo más importante para tener un clip de buena calidad. Lo primero que vamos a hacer es elegir la ruta de grabación. Aquí yo puse esta, tú puedes poner la que quieras. Esto es nada más para que puedas acceder rápidamente al clip, editarlo de manera muy sencilla. El formato de grabación vamos a dejar el MP4 híbrido. Esto es porque es un formato bastante sencillo, es un formato muy compatible y también te ayuda a evitar que se pierda tu archivo si es que OBS se crashea, se va la luz o tienes algún problema con tu computadora. El codificador, aquí muy importante, tienes que seleccionar el que sea H264, ya sea de Nvidia como en mi caso, o si tienes una tarjeta AMD, pues sería AMD H264. Y si no tienes ninguno, pues tendrías que usar el X264, que es el del procesador, aunque no te lo recomendaría mucho porque a veces pues satura el codificador y los clips no quedan tan bien. Así que vamos a elegir el H264. El codificador de audio lo dejamos así y aquí muy importante en las pistas de audio, esto es muy importante amigo. Vamos a seleccionar solo la pista 2 y 3. Recuerda que la pista 1 es la que vamos a usar para nuestra transmisión en vivo, que aquí en la grabación la verdad es que no nos interesa, solo necesitamos para nuestro clip nuestro micrófono y la música del juego. Todo lo demás es opcional, si quieres lo puedes agregar, pero yo en lo personal no lo uso, así que yo te recomiendo que solo uses el micrófono y el audio del juego para que lo puedas editar de manera más sencilla. La pista 1 no la vamos a seleccionar, esa aquí en la emisión. Tenemos que verificar que la pista 1 sea la de transmisión en vivo y en nuestra grabación no la necesitamos, por eso la vamos a dejar desactivada. Aquí lo más importante es el ajuste de codificación, ya que esto determina la calidad de nuestros clips. El control de frecuencias tiene que ser QP constante para que sea de mayor calidad. El QP, el nivel lo vamos a dejar en 15 para que sea la mejor calidad posible. El intervalo de fotogramas tiene que ser 2. El preajuste P1 porque es el que mejor calidad da y también no satura tu codificador y la verdad es que la diferencia de calidad entre P1, P5, P6 es imperceptible, así que P1 es lo mejor. El ajuste de calidad en alta, modo multipaso, paso único, la verdad es que no necesitamos nada más. El perfil en height, vamos a desmarcar, mirar hacia adelante. Cuantización la dejamos activada y los B-frame en 2. Vamos a aplicar. Aquí en emisión recuerda nada más verificar que esté activada la pista 1 de audio para que ahí sea todo el audio que se escucha en nuestras transmisiones en vivo. Aquí lo demás, esto pues yo lo tengo configurado para hacer transmisiones en 2K. Si quieres saber más acerca de las configuraciones, te dejo aquí arriba algunos videos donde te enseño cómo configurar las transmisiones en HD, las transmisiones 2K y las transmisiones 4K. Ahí tienes que elegir la que más se ajuste a tu equipo y a tu juego. En este caso, pues yo uso la de 2K. Muy bien, ahora vamos a ir aquí a General. Y aquí muy importante, tenemos que verificar esta casilla que está en salida y esto nos va a ayudar a que el buffer de repetición se inicie al mismo tiempo que iniciamos la transmisión en vivo y eso es para no tenerlo que hacer manualmente.
Vamos a ir aquí en audio y aquí pues solo vamos a seleccionar nuestro micrófono. Recuerda que el audio de escritorio ese sí nunca lo vamos a usar, así que lo vamos a tener deshabilitado. Aquí en video pues debes de seleccionar pues de lo que la transmisión que quieras hacer. Por ejemplo, si quieres hacer una transmisión en 2K, que es mi caso, pues tienes que elegir la resolución en base 2K. La resolución de escalada pues tiene que ser la misma y 60 FPS. Aquí pues tienes que ir cambiando la resolución dependiendo a qué resolución quieres hacer tu streaming, ¿no? Aquí en atajos vamos a buscar el buffer de repetición y vamos a seleccionar una tecla para el guardado de nuestros clips. En este caso te recomiendo que sea una tecla de fácil acceso y también que no vayas a presionar por error. Por ejemplo, yo tengo la barra espaciadora y esto es porque para mí se me facilita mucho. Si pasa algo importante, solo presiono la tecla y ya se queda guardado. Abajo está el backtrack vertical, que ese te voy a explicar ahorita en un momento en qué consiste, pero a grandes rasgos también guarda el clip del formato vertical y como queremos guardar los dos al mismo tiempo, por eso vamos a seleccionar las dos teclas que sean la misma. Como quiera, ahorita te explico un poco más a detalle. El siguiente paso es configurar aquí el iTunes vertical. Para eso vamos a ir aquí al engrane de opciones. Aquí en general, muy importante, tenemos que habilitar el backtrack y también debemos darle una duración a los clips en vertical que vamos a grabar, que en este caso va a ser lo mismo, van a ser 60 segundos. También elegimos la ruta de grabación en nuestros videos y esto es más que nada para que tengas bien organizados tus clips, los puedas editar rápidamente y subirlos a tus redes sociales. Aquí, como te decía, la barra espaciadora la vamos a usar también como la tecla de guardado rápido de estos clips. Eso quiere decir que una vez que aprietes la tecla, no solo se va a guardar tu clip horizontal, sino también el clip vertical. Y esto pues facilita muchísimo las cosas. También puedes seleccionar otra tecla o alguna combinación de teclas, las que tú elijas, siempre y cuando sea fácil para ti usarlas. Aquí en grabación es muy importante que seleccionamos usar la configuración principal de OBS. Esto es para que se use la misma configuración que ya teníamos anteriormente, la de Coupe. Y esto es para que los clips sean de la mejor calidad posible. Una vez que ya tenemos esto, vamos a dar a aceptar. Y ahora sí vamos a configurar por último el audio. Aquí en nuestras pistas vamos a ir aquí a los engranes y vamos a configurar las pistas de audio. Como puedes ver, en la pista número 1 vamos a poner todo lo que vamos a transmitir o todo el audio que va a salir en la transmisión en vivo y como puedes ver todo está activado ya que queremos que suene nuestra música del juego, también nuestro micrófono y las alertas del juego. Sin embargo, para los clips yo solo uso el micrófono y el audio del juego, que sería la pista 2 y 3. Por eso en nuestra configuración solo seleccionamos esas pistas para que se guarden. Y esto es porque vamos a hacer una edición de nuestros clips, no los vamos a subir directamente porque eso puede repercutir mucho en nuestro alcance. Un clip editado va a ser mucho mejor que un clip sin editar y la verdad es que este manejo de audio facilita muchísimo las cosas. Recuerda que esta configuración es para editar el video. Si lo subes así directamente puede que tengas problemas con el audio porque puede que no se escuche. Entonces esto crea un clip para editar y lo más recomendable es siempre editarlo antes de subirlo y te voy a enseñar cómo hacerlo. Una vez que ya está todo configurado, simplemente iniciamos el buffer de repetición. Recuerda que este se va a iniciar automáticamente cuando inicies tu transmisión en vivo. Así que ya puedes estar jugando, transmitiendo tranquilamente y cuando quieras capturar algo divertido, simplemente presionas la tecla de espacio. En este caso fue la que yo configuré y esto va a grabar tus clips. Una vez que terminas de hacer tu transmisión en vivo, simplemente detienes el buffer de repetición y ahora sí vamos a ver cómo quedaron nuestros clips. Aquí en la carpeta que designamos vemos que están guardados nuestros clips horizontales y la verdad es que se ven bastante bien. Y si vamos a la carpeta donde guardamos nuestros clips verticales, podemos ver también los mismos. Como puedes ver, se ven de una calidad excelente, pero recuerda que tenemos que editarlos para poder subirlos a nuestras redes sociales.
Para este pequeño ejemplo voy a usar CapCut, pero puedes usar cualquier editor de video. Una vez que ponemos nuestro clip, nos va a decir que tiene más de una pista de audio, le damos OK y aquí podemos seleccionar las pistas de audio. Recuerda que tenemos dos pistas, la primera que es la de nuestra voz y la pista número 2 que es la pista del juego. Ahora sí, ya tenemos nuestra pista de audio de nuestro micrófono y también del juego. Entonces, por ejemplo, aquí pasó algo bastante gracioso que ni siquiera pues estaba planeado, ¿no? Recuerda borrar todas las partes que no necesitas y dejar solo lo más divertido. Mira, por ejemplo, aquí Crash se iba a caer, pero nunca se cayó. Fue una especie de bug y al final nos salvamos. Entonces, la verdad es que es bastante divertido crear este tipo de clips, pero es muy importante que los edites de manera adecuada, ya que si no, puede ser que pasen desapercibidos. Hace unos días subí un clip que tuvo solo 1000 visitas. Era un clip sin editar, un clip simplemente de mis transmisiones en vivo. Después volví a subir el video, pero esta vez editado con un poco más de detalle y ese clip tuvo 2000 visitas. Sí, tan solo por la edición tuvo el doble de visitas. Yo sé que no son muchas, pero imagínate que subes un clip que tiene 250,000 vistas y si lo hubieras editado hubieras podido tener 500,000. La verdad es que parece sencillo, pero es muy importante crear la edición correcta para que tus clips destaquen de los otros tipos de clips que a veces no tienen el cuidado ni la edición adecuada. Entonces, recuerda que a tu clip le puedes poner audios, le puedes poner stickers, les puedes poner memes. Si quieres saber un poco más sobre la edición de clips, te dejo aquí mi otro video y espero que este video te haya ayudado. Si es así, no olvides suscribirte al canal para seguir creando este tipo de contenido y nos vemos en el siguiente video.